¿Estamos, amigos? Bueno, calculo que ya estaremos en vivo, perfecto. Bueno, ya se van a venir los capitanes para el sorteo. Benvenuto, el nuestro, el de siempre, el 10 Alderete por parte de Pacífico. Nada, algunos comentarios previos. Le damos la bienvenida, como siempre, a todos los que se sumen a la transmisión, a la gente de Asturiano que no haya podido venir hoy, a la gente de Pacífico que se una a la transmisión, como siempre les digo, con todo el respeto que nos supone, tanto a los que lo hacemos como a los que lo disfrutan esta transmisión. Un Asturiano que ha tenido una buena pretemporada, una base de trabajo no solo con el cuerpo técnico, sino con los jugadores. Algunas bajas, es cierto, algunos jugadores que han decidido tomar otros rumbos en sus carreras, otros que vuelven quizá desde el lado de la base personal y no tanto de la base deportiva. Hoy uno de ellos hará su debut en esta primera fecha. Jugadores que han sido parte de la familia, de esa base de la que se habla, que hoy se suman a este proyecto deportivo. Pacífico que ha traído mucha gente acá a la cancha de Asturiano. Recuerdo también aquel partido del campeonato pasado en cancha de Sideco, con una constante arenga de la hinchada de Pacífico. Un 3-2, si no recuerdo mal, la victoria de Asturiano ese día. Y bueno, sobre todo muy contento por el inicio de lo que esperemos, de verdad, de lo que esperemos sea este largo torneo de 34 fechas que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, que tantas cosas lindas deja, y como siempre esperemos que Asturiano lo pelee allá arriba. Ya ultimando detalles ambos equipos. Asturiano en la ronda previa ya sin su DT, ya sin Valvidares. Quedarán las últimas palabras de Benvenuto, el capitán. Aprovecho antes de que arranque el partido a ver si ya esta vez somos más, y me pone muy contento agradecerle a todos nuestros sponsors. Bueno, ahí quizás estén viendo algunos en plano o no. A la gente de Italia, de Herencia, ahí lo veo a Fede, a la gente del gimnasio del Asturiano que abrió sus puertas para que todo el plantel superior entrene ahí, a la gente de SB Relojes, a los de siempre, a Domo Helados, a Néstor Daiki. No me quiero olvidar de ninguno, pero como siempre les digo, muchísimas gracias por apoyar al futsal masculino del Asturiano. Perdón, cuando hablaba de la base personal, hay dos debuts hoy, de dos jugadores que son muy cercanos al plantel, que siempre lo han sido, hoy formando parte ahora del plantel desde adentro. Me pone muy contento en lo personal, son dos jugadores que yo conozco hace mucho tiempo. Por ahí lo veo con la 7 a Facundo Valdelli, a Dito, con la 17 lo veo a Franco Hanashiro, a Tato. Y Tato que directo en el arranque, acompañado por
Lavaque por Benvenuto y por Soiza. El inicial de Asturiano por parte de Pacífico. Pelaya, Hermida, Bogni. Me falta un número más que no lo veo ahí. El 5. Di Stefano, entonces. Di Stefano, Bogni, Hermida y Pelaya, el cuarteto inicial de Pacífico. Rodríguez es el arquero con la 23. Repaso entonces Asturiano, Testón bajo los 3 palos, Soiza, Benvenuto, Lavaque y Hanashiro. Va entonces Lavaque para el saque de medio, resta solo el pitazo final. Los jueces que le piden a los jugadores los bancos de suplentes sentados, solo 4 puede haber parados. Bueno, se demoró un poco el inicio de este partido. El partido de la reserva quedó suspendido, no se pudo jugar. Entonces arranca directo la primera. Rueda la caprichosa, entonces arranca este campeonato de la primera vez del futsal argentino. Benvenuto que se la deja corta, Testón que igual sale con una mague para afuera. Bueno, primera larga y profunda presión de Pacífico. La pelota le llegaba a Pelaya, cabeceaba, le daba en la cara a Benvenuto. Bueno, arrancó un poco más en partido Pacífico con la presión alta. Lo hace Hermida, el córner. ¿Se escucha? Le sangra ahí un poco la nariz a Bembe, que va a tener que salir. Entró Juanchi entonces para defender esta pelota parada. Hermida que la va a hacer. Juega para Bogni. Para Bogni no, perdón. Para Hermida, rebotaba en los jugadores primero del Pacífico, después de Asturiano, evidentemente va a ser lateral entonces para el tricolor. Hermida lo va a hacer. Seguramente descargue para Pelaya, se van a mover Di Stefano y Bogni dentro del área. La pelota filtrada para Pelaya, recuperaba la Lavaque y sale la contra. El Sure que la tira al largo, va a llegar el segundo palo Soiza. Desde atrás, perfecto el quite de Di Stefano. Va a ser córner para Asturiano, hermoso el inicio del partido, que como les digo va a tener el condimento del empuje de la gente del tricolor. Y parece que hay sangre también en el rostro de Verdún. Bueno, el juez que habla ahí con Verdún y con Hermida, si no me equivoco. Soiza, el que va a hacer el córner. Soiza que ejecuta, Sure por atrás, Lavaque que buscaba. Respuesta buena la de Rodríguez y ahora sale la contra de Pacífico. Tato estaba atento ahí para el retroceso. Lavaque que de cabeza se la baja a Testón y ya juega una vez más con Hanashiro. La tiene Tato. Tato que juega para Juanchi para Soiza y empieza ahora la subida de la presión de Pacífico con 2 o 3 viajes en la posesión de Asturiano. Juanchi que buscaba con Lavaque, con el sureño que levanta el pulgar derecho. La pelota pasa lejos y alta sobre su posición y ya Pacífico entonces con la pelota. Asturiano en el primer viaje ya subiendo la presión. Ahí conectaban con Hermida. Hermida lo seguía Tato que recupera la pelota, saca la contra, no la puede hacer efectiva, recupera una vez más. Pacífico, Tato estaba atento, rebota con Juanchi que va a jugar acá con Soiza y Tincho solo. Puede buscar el salteo, no, directo con Lavaque que encuentra la pelota y le vuelve a levantar el pulgar, en este caso el de la mano izquierda. Fue buena la de Soiza ahora. Tiene que estar atento a esto Asturiano, que cuando la presión de Pacífico suba van a quedar las espaldas liberadas para el rol del Sure de pivot para que gane ese lugar. Y ahora la pelota Hermida sobre Tato. Tato que recuperaba bien esa pelota y Testón que sale, le tiran de atrás. Amaga uno, amaga otro, sigue Testón, va a buscar algo Testón. Buena respuesta de Rodríguez. Tato que llega bien a la pelota y le van a cobrar falta a Tato. Y ya se va a ganar la amarilla. Bueno, se va a ganar la amarilla entonces Franco Hanashiro en la primera del partido. Le recuerdo a la gente que tengo el cronómetro en el mismo lado en el que estoy yo. Así que vamos a ir preguntando siempre que podamos para informarles cuánto tiempo.
Se suma entonces la primera falta para Asturiano y la amarilla para Franco Hanashiro. Di Stefano entonces el que va a mover esa pelota. Se mantienen los mismos cuartetos en ambos equipos. Entonces Di Stefano que ya jugó para Bogni que una vez más para Di Stefano y Di Stefano que juega con Hermida con Di Stefano, ganaban la dualidad una vez más para Di Stefano buscando el segundo palo, Benvenuto que vuelve a la cancha, despeja esa pelota y sale una vez más Pacífico con la pelota, el tricolor en los pies de Bogni que encara hacia adentro, hacia afuera una vez más, lo mueve a Tato bien, sin tirar la pata, recupera esa pelota, el Sure pasado de revoluciones, sigue de largo, ahora en inferioridad de condiciones Asturiano, ahí recupera la pelota que la tiene Tato y le van a llegar atrás, Hanashiro que jugó para Soiza y Soiza que va a buscar con el Sure por arriba, el sureño que propone el mano a mano, Hermida lo seguía bien de atrás, se pierde la pelota por línea de fondo, de salida para el tricolor, es intenso el arranque de esta primera fecha, ambos equipos sabiendo que en este torneo largo se juega todo en cada partido, es importante como siempre digo sumar, ambos equipos lo saben, Asturiano sabe que los puntos se tienen que quedar acá y Pacífico viene con la intención de robarle a Asturiano esos 3 puntos, tanto que llegaba bien esa pelota. Y ojo con esto Asturiano porque lo que mencionaba de Pacífico antes, de una presión alta y dejar liberada la zona de mitad de cancha hacia atrás en campo propio, lo mismo le acaba de pasar a Asturiano, pero bien ahí Hanashiro para cortar esa pelota. Pacífico proponiendo las dualidades en un 3-1 para llegar a las entrelíneas, Benvenuto que llegaba bien esa pelota, Hermida era quien lo iba a buscar y ya se prepara el primer cambio de cuarteto en Asturiano, lo veo a Marani, a Galdelli, a Verdún y a Zet. Un cuarteto más que joven, el de Asturiano, 2-2001, un 2000, un 99, el promedio de edad bajo que caracteriza a Asturiano, Testón y la pelota, jugando para Hanashiro con la dualidad para Benvenuto que logra conectar con la que no le avisaban que Di Stefano lo anticipaba, quedaba el 3 contra 1 si esa pelota pasaba ahí. Y Soiza entonces el que va a ser el lateral, se mueve Asturiano. Soiza para Benvenuto, levantaba ahí la pie de Benvenuto, la pone para el medio sureño, Benvenuto de zurda, caía en el área, no llegué a ver bien. Bueno, empieza la situación de que en este caso, bueno, yo no la vi, no voy a decir, pero no la llegué a ver. Empieza la rotación tanto en Asturiano como en Pacífico, lo veo a Emiliano Greco, lo veo a Ferrada, lo veo a Alderete y a Gutiérrez por parte de Pacífico, lo que les decía antes, Galdelli, todavía Soiza, Verdún, Marani y Zet. Va a terminar de completarse el cuarteto en Asturiano ahí, Verdún y la pelota. Verdún que sobre la presión de Pacífico decide no arriesgar, tira la pelota lejos de su arco, se completa el cambio de cuarteto. Marani era el cuarto restante. Y Asturiano proponiendo sobre la salida del arquero de Pacífico, esperar, y ahí sí, sobre el primer viaje empieza a subir la presión, como les mencionaba, Pacífico sobre los 3 viajes de la pelota, Asturiano sobre el primero, ya comienza a subir la presión y ahí la mueve Pacífico, buscando las validades. Gutiérrez que juega para Ferrada, Ferrada para Greco, Greco rebota para Ferrada y va a jugar con Alderete, no, Ferrada que engancha, le queda a Marani, Juanchi la pelota, buscaba el arco, buena respuesta de Gutiérrez, le vuelve a quedar a Marani que la pica, pega detrás del travesaño y Alderete que la saca. Se lamenta Juanchi porque era clara esa oportunidad, fue bueno el recurso de Marani buscando pinchadita sobre toda la defensa de los jugadores del Pacífico. Bueno, el primer palo para Asturiano y lindo el comienzo del partido. Verdún que va a sacar esa pelota, lindo marco de público, no había visto, llegó mucha gente sobre los últimos minutos, nos gusta esto también, volver a ver gente en las tribunas. Juanchi que buscaba, no había desvío. Greco que habla con el árbitro. Gutiérrez y la salida entonces con el otro Gutiérrez. Gutiérrez que busca a Ferrada. Ferrada que la baja con Testón, salía a doblar Juanchi. Quedaba solo allá Alderete. Pachón y la pelota. Zet con Marani. Marani con Galdelli. Galdelli su primera pelota. Pachón que recibe, propone mano a mano, saca de uno, sale de otro. Greco llegaba para quitarle esa pelota. Tiene ese gesto técnico
Pachón de entrar con la derecha, dejarla pasar, salir con la zurda, sacarse con ese movimiento de cadera. Su primer jugador de encima, después buscaba el pie a pie. Llegaba Greco a quitarle esa pelota. Y Galdelli entonces Dito para jugar esa pelota a Juanchi. Juanchi que buscaba, vuelve a rebotar en Greco. Es otro lateral para Asturiano y marca la 2. Verdún. Que tranquilo, caminando, sin apuro, va a buscar esa pelota. Ya había marcado la 2. Parados ya los jugadores de Asturiano para mover en la pelota. Marani que jugaba con Galdelli. Juanchi que jugaba con Galdelli, con Dito. Organiza la defensa Verdún. Bueno, la pelota para Gutiérrez. Galdelli que lo acompaña. Perfecto, pasa por encima. Perdón, el arquero es Rodríguez. No hay dos Rodríguez. El arquero es Rodríguez, el 12 es Gutiérrez. Ahora sí, corregimos. Verdún y la pelota buscando para Pachón. Recuperaba Alderete. La pelota sí, no la posesión. Sigue siendo para Asturiano. Testón y la pelota buscando profundo. Juanchi estaba cerca de la línea de mitad de cancha esperando la salida de presión. Así que la posición ahora para Pacífico con Alderete. Alderete que jugó para Gutiérrez. Gutiérrez ahí para Alderete. Llegaba tarde Marani, le van a cobrar la falta. Y se gana la amarilla también en la primera falta personal, al igual que había sido con Hanna Giro. Llega a su segunda falta Asturiano y segunda amarilla. Quedaba dolorido ahí Alderete. Como marca el árbitro acá cerca de mi posición, llega a su segunda falta Asturiano. Y ya con amarilla condicionados para el resto del partido, Marani y Hanna Giro. Lo va a hacer entonces Ferrada. En la salida en posesión de la presión de Asturiano. Marani que sigue hablando con los jueces. A mi entender sí falta. Quizá no para amarilla, pero falta, sí, clara. Llegaba tarde Marani. La pelota a Gutiérrez, lo sigue Galdelli. Lejos del arco defendido por Testón. Y Asturiano que en la salida saca a Pacífico de su zona. Set que juega con Galdelli. Galdelli una vez para hacer la dualidad de los 2001. Pachón y un caño. Y se va solo sobre línea de fondo. Tiene que buscar arco y la pelota se perdía. Cerca del segundo palo se juntaron los 2001. Se juntó ese gen. La hicieron hermosa la dualidad entre dos que se conocen hace muchísimo. Y me parece que no es casualidad que estén compartiendo este cuarteto. No solo ellos, sino también con Verdún. Y Verdún es el que llega sobre la marca de Emiliano Greco, que no podía recibir esa pelota. Y Galdelli yendo entonces a la salida de la pelota. Funciona mal el crono acá, gente. Es una cuestión de nuestro cronómetro. Se frena y no se frena. Verdún para Testón. Testón que juega en el medio para Galdelli. Galdelli que está solo, propone el 2 contra 1. Marani la pelota, va a tener que buscar el segundo palo. Amaga, la pone al centro para Galdelli. Y ahora es la contra para Asturiano que quedó mal parado. Solo Verdún temporizando la pelota para Greco. Greco el segundo palo. Buena la respuesta en la caída baja de Testón. Llegaba arrastrándose por el piso Alderete para empujarla. Buena esta la respuesta de Testón. Buena la transición por parte de Pacífico, que tiene ahora esta pelota parada en el lateral sobre los 3/4 del campo del 40/20 en los pies de Ferrada. Ferrada que luego para Greco. Greco solo. Quedó la marca en línea de los jugadores de Asturiano en el área. Pone el 1-0 para Pacífico. En 14-0-2 por jugar, resta muchísimo tiempo. El 1-0 de Greco, la laburaron bien los jugadores de Pacífico. Asturiano quedó dormido defendiendo en zona. Llegó solo Greco al área. Nada que hacer para Testón. Marani y la pelota. Le ponían los brazos, no era fal. Ferrada y la pelota, Ferrada para Alderete. Alderete con Rodríguez, propone mano a mano sobre Galdelli. Engancha, va a buscar con Greco. Sí, conecta con Greco. Greco que gira. Juanchi que estaba parado. Bueno, y es la tercera amarilla para Asturiano.
A mi entender, en este caso, Greco buscando la falta sobre la posición de Verdún. Y en la primera falta de Verdún es la primera amarilla, al igual que con Marani y que con Hanashiro. Llega a su tercer falta Asturiano y a su tercera amarilla. Y una nueva pelota para Pacífico, que tiene a Armida, a Pelaya, a Alderete y a Bogni. En Asturiano, los 4 que ingresan para defender. Como siempre, Lavaque, Verdún, Vega y Benvenuto. Testón armando la barrera sobre su primer palo. Y un arranque más que intenso de los que nos gusta ver en este deporte que tanto amamos, con la victoria parcial de Pacífico por 1-0. Vamos a ver cómo la elabora ahora el tricolor. Y es importante la defensa de Asturiano en esta pelota, de riesgo la verdad y de mucho peligro. Alderete y Bogni. Alderete, arco, buena respuesta de Testón, había mano ahí Alderete y sale la contra en los pies de Lavaque. El Sure que va a tener que proponer el mano a mano, estaba bien parado Bogni y ahora sale la contra del tricolor, la tiene Alderete, llegaban bien Fon para recibir esa pelota. Bogni que jugaba con su arquero con Rodríguez y Rodríguez que va a buscar con el 8 con Pelaya, Pelaya que rebota y ahora la posesión para Pacífico con Bogni. Bogni para Armida y Armida que rebota con Bogni, no va a llegar, esa pelota se pierde al córner por la buena presión de Benvenuto que quería apurar ese córner. Canta la jugada de Benvenuto y se va a hacer cargo de esa pelota el Chapa Villanueva, Benvenuto, Vega y Pichi, que ahí recibe la pelota, pisa para Benvenuto que pega, llegaba bien al bloqueo Bogni. Y ahora sí completa la rotación del tercer cuarteto Fiumara, ingresando por lugar de Benvenuto, y Pichi que va a ser ese lateral. Pichi que juega para Fiumara, estaba atento Di Stefano para llegar. No la hagas, le decía Dante al Chapa Villanueva, que le marcaba que lo frenaban con los dos brazos adelante. Bueno, veremos ahora cómo labura esta Asturiano. Pichi con esa pelota, Pichi que juega para Fiumara, Fiumara buscaba. Y el duelo entre último y pivote en esta tercera rotación de cuarteto va a ser entre los 8, entre Pelaya y entre Vega. Y Rodríguez que ya juega para Hermida, Hermida que busca con Pelaya, bueno, le ponían las manos en la cara a Pelaya al Chapa, el Chapa que trataba de llegar. Bueno, los jueces que empiezan a hablar, le pide calma a los jugadores. Bueno, bien, en este caso el discurso por parte del juez que pide calma para los jugadores en el banco. En cierto punto, de verdad, los jueces necesitan calma para poder dirigir. Esperemos que por lo pronto sea así, con la palabra, como hizo el juez recién. Importante, los jugadores se calman, listo, se sigue jugando. La salida de Pacífico que se hacía efectiva, recuperaba Fon que intentaba amagar, se la sacaba Pelaya que llega sobre Testón. Bien Testón con la caída baja, recuperando esa pelota, pide calma también, canta la 1 y ya juega con Fiumara que juega con Vega que recibe solo y juega con Pichi que busca para Villanueva, para el Chapa, ahí llegaba Fon, bueno, con los dos pies para adelante llegaba el 15 Bogni, Di Stefano el que llegaba a esa pelota, se gana la amarilla y llega a su primer falta el tricolor, con los dos pies para adelante iba Di Stefano, la verdad, en una jugada desafortunada, por suerte no fue nada grave. Y entra Benvenuto ahora para laburar esa pelota con Fiumara, Pichi y Villanueva. Bueno, no llego a ver cuánto tiempo queda. Ahora en cuanto pueda me paro bien. Fiumara que la deja, llega Benvenuto que busca arco, pega en el bloqueo de Pelaya, Benvenuto que juega para Fiumara que va a proponer el mano a mano, juega con Benvenuto y Benvenuto que puede jugar con Testón, no, decide buscar con el Chapa, Villanueva que buscaba, se la dejaba a Fiumara que llegaba, se perdía
alta del transversal del arco defendido por Rodríguez. Y la salida de Pacífico ya con García. García no, perdón, Hermida es. Ahí la salida de Pacífico, buscaba la validad, fue buena la presión de Asturiano, perdón, era el 19 Hermida. Con Bogni, Pelaya. Y el recién amolestado, el 5 Di Stefano. Fimara con Vega, Vega que busca con el Chapa. Peleaba ahí con Di Stefano. Bien, Chapita, bien, Chapita. Es el lateral para Asturiano, una vez más lo va a hacer Santi Pichi, el 2004, el más chiquitito de este plantel, que ha demostrado a lo largo de todo el año pasado estar a la altura de este plantel. Rozaba la pelota en Pelaya, estaba cerca el árbitro, escuchaba el roce, es córner para Asturiano. Tranquilo Chapa, tranquilo Chapa. Se escucha la voz de Valvidares. Villanueva, que va a hacer el córner, busca en el fondo para Fimara, Fimara que busca con la volea, la agarraba bien. Fede, esa pelota se perdía cerquita del segundo palo defendido por Rodríguez y ya la salida de Pacífico sube la presión. Asturiano con el primer viaje, la pelota en los pies de Bogni, Bogni que juega con Di Stefano, Di Stefano que larga afuera. Buena la presión, está siendo buena la presión de Asturiano, como les decía, sobre el primer viaje de la pelota. En la salida Asturiano comienza a subir sus marcas. Quizá el rasgo más característico en la defensa por parte del Asturiano es ir a buscar la salida de la presión. Foni la pelota, propone mano a mano sobre Hermida. Hermida que le gana la posición, juega con Pelaya. Pelaya rebota una vez más con Hermida y ahí sale la posesión de Pacífico. Pelaya debutaba ahí con Fon. La pelota la tiene Di Stefano que juega con Rodríguez. A Rodríguez lo va a presionar el Chapa Villanueva. La pelota le llega a Testón, que tranquilo buscaba con Villanueva, no, baja con Pichi, Pichi con el pie, se saca un jugador encima, va a buscar arco con punta y fue buena la respuesta de Rodríguez, hermosa. La del Pichón con un pie se sacaba de encima a su marca, después no le quedaba otra opción que buscar de punta. Por su perfil cambiado fue buena esta y toda del Pichón, que si no me equivoco cambió de número de camiseta, no estaba con la 16 el año pasado. El Pichón jugando con Fimara. Le queda a Pichi, Pichi que trataba de pisar para Fon. Pelaya llegaba haciendo el esfuerzo. A esa pelota y Fimara que juega con Fon. Fon con Pichi. Pichi con Fimara. Fimara que buscaba con el Chapa y juega la dualidad Asturiano con el 3-1 entre las alas buscando la descarga sobre entre línea y ahí directo con el pivot para romper la presión. Y ahora un nuevo cambio de cuarteto en Pacífico. Volvieron a alguesar Ferrada, Alderete, que era quien tenía esa pelota. Bueno, había quedado mal parado Asturiano. Menos mal, el pase de Gutiérrez no era bueno. Completa Greco, entonces el cuarteto Alderete, Ferrada, Greco y el 12 de Gutiérrez. Siguen en campo en Asturiano. Bueno, comienza la rotación de cuarteto hacia el primero. Ya en campo Benvenuto, ya en campo Hanashiro. Y se va a terminar de hacer la rotación con Lavaqué y con Soiza cuando la pelota sea en posesión. Greco y la pelota jugando para Gutiérrez. Gutiérrez una vez más para Greco. Greco que juega con Alderete. Está atento Hanashiro para esa pelota. Villanueva y la pelota. El Chapa que buscaba en el medio para Benvenuto. Benvenuto se abría a las manos de Rodríguez, que ya busca con Gutiérrez. Gutiérrez recibiendo con Alderete. Alderete, perdón, con Ferrada. Ferrada con Alderete. Alderete hacía rebotar la pelota en Benvenuto. Y la posesión para el tricolor. Entonces, ya jugaban para Alderete, rebotaban el sureño. ¿Cuánto va, profe? Quedan 9 ahí, me decía el cuarto. 9 minutos le restan esta primera etapa. Hanashiro y la pelota para Soiza. Hacía el esfuerzo Lavaqué para llegar. Y Ferrada que ya jugaba con Alderete. Alderete para Gutiérrez. Gutiérrez una vez más con Alderete. Y Alderete que va a buscar con Ferrada. Ferrada venía a buscar cerca. Alderete buscaba profundo sobre ese lado del campo que les menciono, que ambos equipos están dejando de lado en el momento de la defensa. Ambos equipos proponen una
posición bastante alta, bastante latente, entonces queda ese espacio libre, el de la pinchadita para el campo rival, para la zona profunda. Bueno, en este caso Alderete venía a buscar lejos para poder salir y Alderete lo buscaba profundo. Alderete, quien recibe esa pelota, juega para Greco. Greco, el de pasado en Gimnasia, logró el ascenso y ahora está aquí en Pacífico. Había ido a préstamo al Lobo de La Plata. Y una vez más Asturiano que logra lograr el error de Pacífico en la salida. Y ahora proponiendo la salida propia Asturiano de Zoiza para Benvenuto. Benvenuto que recupera esa pelota, se ensucia, tira bicicleta, va a jugar con el sureño, Lavaque, que no tiene apoyo. Ahora sí, Zoiza para el apoyo, ingresa pisado, amaga hacia un lado, hacia el otro, busca para Benvenuto, estaba atento Gutiérrez para esa pelota. Conecta con Greco, Greco que rebota para Alderete y comienza la posición de Ferrada sobre Hanashiro. Tato que le recibe bien esa pelota, tiene que pasar línea de pelota, no llegaba a pasar línea de pelota, ahí sí llegaba Zoiza con los pies abajo. Llega a su cuarta falta Asturiano. Ferrada que es imparable sobre la banda derecha. Llegó Zoiza con los pies abajo para cortar. Y ahora una nueva pelota para Pacífico, una vez más en 3/4 del 40/20. Bogni es el que toma larga carrera. Bogni, Martínez, Alderete y me falta uno, Greco en campo de juego. Buscaba arco, buena la respuesta abajo de Testón. Y ahora recupera la pelota Asturiano que sale con la transición. No, Benvenuto que va a decidir reiniciar la posesión. Jugaba para Verdún, Verdún para Zoiza, Zoiza para Benvenuto, Benvenuto sobre la paladera con Verdún, Verdún que recibe solo, se pone de frente y propone el mano a mano. Ya con cobertura tiene que reiniciar una vez más la posesión con su capitán, con Benvenuto, el último, el que da seguridad a Lavaque para jugar con Benvenuto. Benvenuto que no lograba frenar esa pelota para devolver el pase en la dualidad con Lavaque. 7:50. Y la salida para Pacífico, 7 minutos 50 le restan en este primer tiempo, todavía una eternidad. Zoiza que hacía el esfuerzo en la presión del 5/4 para llegar a su marca sobre Ferrada, peinaba. Si vas a pedir la distancia, para lo que le dice el juez a Ferrada, que tiene que contar los pasos, dar la distancia. Y Ferrada que lo saltea al Alderete, juega con Gutiérrez, Gutiérrez sobre el mano a mano de Hanashiro, ponía firme las manos Testón apuntando hacia afuera, es córner ahora para el tricolor en los pies de Gutiérrez. Gutiérrez que va a jugar para Alderete, llegaba el bloqueo, nada que, una vez más el lateral para Pacífico en 3/4 de campo. Gutiérrez y la pelota. Jugando con Alderete, Alderete que gira con Ferrada, Ferrada que propone el mano a mano sobre Zoiza. El juez que frena. Hubo un cambio mal hecho, si no me equivoco. El juez que lo mira, amonesta y hay una expulsión en Pacífico para el 5 Di Stefano, que ya estaba amonestado. Hizo mal el cambio, la verdad es que no lo vi, pero entiendo que habrá sido por eso la amarilla. Bueno, y Di Stefano que no va a poder continuar en el partido y no sé si ya estaba fuera. Sí, ya estaba fuera, así que Pacífico va a seguir con 4 jugadores en el campo, pero Di Stefano que no va a poder volver a ingresar al partido.
El indirecto no es de donde es la indisciplina, preguntaba Alvear. Yo tampoco entiendo por qué la pelota quedó acá. Quizás fue por el último contacto con el balón. Benvenuto la ponía en el lugar donde había sido realizado mal el cambio. Bueno, quedó entonces en el lugar en el que tuvo último contacto la pelota con un jugador de Asturiano y Zoiza que ya jugaba para Benvenuto. Benvenuto para Hanashiro. Hanashiro que trataba de buscar largo a Benvenuto, cerraba bien las líneas en la presión Pacífico. Lavaque con la pelota, buscaba el tiro directo. ¿Es arco? Sí, es arco. Y salida para Pacífico. Quedan 7 minutos, entonces, si no me equivoco, le resta al partido. Pelaya y la pelota recuperaba Zoiza, llegaba de atrás Gutiérrez para recuperar. Ahí estaba, atento Tato con el bloqueo para evitar que Bogni filtre esa pelota. 7 minutos me confirman, le restan al primer tiempo. Hermida buscando con Pelaya. Estaba atento Benvenuto. Una vez más el lateral en los pies de Hermida. Y un primer tiempo que está llegando ya a sus últimos minutos. Sí, queda muchísimo todavía. Pero en un encuentro que está determinado por la presión de ambos equipos. Eso genera no solo los espacios de los que mencionábamos antes, sino también los errores. En este caso el gol de Pacífico vino, sin embargo, por una pelota parada que laburó bien el tricolor, que defendió mal a Asturiano. Pero en cuanto a las situaciones de partido, es lo que les mencionaba, dos equipos que presionan mucho y que la presión genera eso. Los errores del equipo al que se presiona y de las salidas. La laburaba Zoiza, que tenía que meterla al área. Y ahora Hermida, que propone mano a mano. Hanashiro, que aprovecha su velocidad, recupera la pelota, tira, vueltita, se queda sin apoyo, juega para Zoiza. Zoiza que rebota con Hanashiro. Hanashiro que buscaba con el Sure. Bueno, le ponían el cuerpo adelante a Hanashiro, lo veía después. El full era de Bogni, que le ponía el brazo arriba a Hanashiro. No sé si ya tenía amarilla Bogni o no. Lo que sí es que le van a sacar la amarilla. Así que no tenía Bogni amarilla. Es la primera para el 15. Pacífico, que si no me equivoco llega a su tercer falta. Contra 4 de Asturiano. Zoiza, Lavaque, Fiumara y Benvenuto para laburar esta pelota parada. Y un partido que no da respiro, la verdad es a lo que nos faltó conseguir este año un comentarista, porque no puedo ni tomar un trago de agua. Y si así es el primer tiempo, no me quiero imaginar el segundo y los últimos minutos. Bueno, yo la verdad hoy no quería sufrir. Fiumara y la pelota. Fiumara buscando arco, bueno, lejos de ambos palos, no había desvío del Sure. Y la salida de Pacífico. Ya, el 3 no lo tengo anotado, no sé quién será, pero en el comment no estaba. Hay que Zoiza que recupera la pelota, le trababan, Tato que pone el cuerpo, bueno, no podía descargar la pelota con Pelaya. Pelaya defendido por 3 jugadores. Benvenuto, que jugaba con Lavaque, recuperaba a Bogni. Al 3 no lo tengo anotado. Al 3 no lo tengo anotado, así que les pido mil disculpas, pero no voy a poder saber quién es. Hanashiro, y mal sacado ese lateral. A ver si tiene otro número en la camiseta, porque puede ser que tenga shortcito 3, pero camiseta. Sí, camiseta 3 también, bueno. Ya para el segundo tiempo vamos a averiguar el apellido del 3. Bogni, que buscaba el arco, no había desvío. Gutiérrez, que se la dejaba, no, perdón, Gutiérrez no, Hermida. Pelaya, Bogni, Gutiérrez, y me falta, como les digo, el apellido del 3. Testón para Lavaque, que hace uso de sus piernas largas. Y para Pacífico, el lateral, en los pies de Bogni, el reciente amonestado.
Bogni para el que por ahora va a ser el 3. Vamos a conseguir el apellido para el segundo tiempo. Ahí Hermida con Bogni. A Bogni lo acompañaba Hanashiro. También estaba atento Zoiza en la cobertura. .30 el tiempo que le resta a este primer tiempo. Zoiza jugando para Testón. Testón que recibe. Y va a tener que buscar con la Lavaque. El Sure que recibe. Pelea con el 3 y reinicia la posesión. Lavaque con Hanashiro. Hanashiro gira con Zoiza y Zoiza que no tiene pase. Sí, tiene con Benvenuto que ingresa pisado, amaga, trata de pisar para atrás. Se ensucia esa pelota. Hanashiro una vez más con sus pies. Bueno, y Rodríguez que decidía ponerle fin a esa jugada. Reinicia la posesión asturiano. Testón que la baja ya para Zoiza. Zoiza que buscaba con Lavaque. Bogni de espalda cortaba esa búsqueda y va a comenzar la rotación ahora una vez más del segundo cuarteto. Zoiza que jugaba para Lavaque. Lavaque que se iba. Hanashiro y la pelota. Va a proponer el mano a mano. Juega con Zoiza. Zoiza que busca con Lavaque. No podía. Y ahora la contra de Pacífico está bien parado. Igual ahora Asturiano pasa línea de pelota a Lavaque. Perfecto. Y ahora realiza la posesión de Pacífico con Hermida. Hermida con Pelaya. Pelaya que buscaba arco. Trataba de bloquear Hanashiro. La toca a Testón. Es córner para el tricolor. La pelota que le llegaba a Hermida. Hermida buscaba la volea, le pone el pecho a la situación Lavaque, que ya saca la contra, va a tener que proponer el mano a mano. Llega a línea de fondo, busca de zurdo el segundo palo. Zoiza que se pasaba, fue buena la respuesta de Rodríguez. Intentaba con su menos hábil el sureño Lavaque. Entrega el plástico del ayudante de campo del director técnico de Pacífico, indicando su pedido de minuto. Lavaque que pifiaba esa pelota, recuperaba igual y ya juega con Benvenuto en el apoyo. Jugaba con Zoiza, Zoiza tiraba caño, no lograba hacerlo efectivo, recupera ahí la pelota, le queda a Hanashiro, Hanashiro que gira para Benvenuto y Benvenuto con Zoiza. Zoiza que busca para Benvenuto, el pecho de Hermida, Tato que pone el cuerpo, recupera el Sure y Sure que bien identifica que no podía descargar con Zoiza. Cuando recupere la posición Pacífico se va a hacer efectivo el minuto, pero por ahora de Asturiano la posición, ingresó Galdelli en el lugar de Hanashiro. Galdelli que juega para Zoiza, Zoiza que busca. Y ahora sí, posesión para Pacífico. Minuto. Bueno, los árbitros que marcan el fin del minuto. Aprovechamos como siempre nosotros también Rodríguez y la pelota entonces se reanuda este primer tiempo. 4-0-8 son los minutos y los segundos que indica el tablero que le restan a esta primera etapa aquí en cancha de Asturiano. Greco y la pelota bien, Verdún de atrás y la pelota la recupera Pachón. Pachón que propone mano a mano, busca arco, la pelota le queda una vez más a Juanchi. No sé si había mano ahí, peleaba, se ensuciaba la pelota. Ferrada con el mano a mano sobre Marani. Marani que lo espera, se mete abajo. Ferrada que juega para Greco. Greco para Alderete, rebotaba en set. Y la salida una vez más para el tricolor.
Alderete con Gutiérrez, Gutiérrez con Ferrada, Ferrada que no puede pisar bien más y juega con Alderete, Alderete con la presión de Set, Marani que no puede controlar esa pelota, le rebota, queda para Gutiérrez, se le salió una canillera, Ferrada, Greco y la pelota, pisa para Gutiérrez, llegaba bien Marani y es córner para Pacífico en los pies de Gutiérrez, Gutiérrez, Greco, Alderete y Ferrada. Set, Galdelli, Marani y Verdún. Ahora Alderete, Alderete que busca arco. Por arriba del travesaño, defendido por Testón. 3 minutos le restan esta primera etapa. Y Asturiano en un planteo interesante en la salida de presión. Después quizá lo puedo mencionar un poco más. En el entretiempo pone a sus jugadores delante de mitad de cancha y regresa a Verdún para recibir esa pelota. Greco y la pelota se la sacaba bien Juanchi y en la salida para Asturiano. Pone a sus 4 jugadores delante de la mitad de cancha para hundir la defensa del rival y ahí el último jugador vuelve para recibir y los alas hacen lo propio para con el viaje de los jugadores rivales ya poder proponer la salida de presión. Mariani y la pelota, Marani con Galdelli. Marani juega para Verdún, Verdún que la toca, recupera Alderete, ahora Marani, pelean, se ensucia la jugada, le queda a Gutiérrez, Gutiérrez que juega con Greco, Greco que va a saltear con Alderete, Alderete que no podía pisar, pero sí, controla esa pelota y juega para Gutiérrez. Ahora sube la presión de Asturiano, Gutiérrez con Alderete, Alderete que le ponía los brazos a Pachón que llegaba bien a cubrir esa pelota. Bueno, nada, no digo nada. Galdelli entonces dito para la posición de Asturiano, jugando directamente con Testón. Testón que va a buscar con Pachón, Pachón que no puede controlar esa pelota, se pierde por línea de fondo. Y la salida para el tricolor. Gutiérrez que baja, perdón, Rodríguez que baja con Gutiérrez. Gutiérrez que juega con Alderete, Alderete para Greco, un jueguito, 2 jueguitos, 3, no lo deja girar Juanchi, es el duelo de los corpulentos entre pivot y último jugador, la cubría bien Galdelli. Ferrada el 7, perdón. Alderete estuve diciendo, Alderete el 10. Ferrada el 7. El 4, pero Asturiano, Verdún que jugaba con Testón, Testón una vez más para Verdún para Marani, propone el mano a mano sobre Ferrada. Galdelli que no pudo de primera jugar con Marani. Bien salido, Nico, bien salido. Le pide la tranquilidad y Marani fue bueno el intento. Deben quedar 2 minutos, poco más, poco menos. Y Marani que juega con Verdún con Marani una vez más con Verdún y Verdún que juega con Set, Pachón con Marani con Pachón. Estaba atento Rodríguez para evitar que Pachón haga el esfuerzo de llegar a esa pelota. Y va a buscar con Greco. Le decía que sí a la pelota Juanchi, recuperaba la posesión. Y Galdelli con la pelota, pero con cobertura. Galdelli que busca de punta. ¡Y el gol! ¡Sí, señor! No lo vi porque me tapó el cuarto. ¡Gol! ¡Gol de Galdelli en su debut! Pone el 1-1 para Asturiano. Antes de finalizado este primer tiempo. Y yo que decía que había cobertura. Se animó Galdelli buscando de punta. La puso sobre el primer palo. El arco defendido por Rodríguez. Y la paridad ahora en el marcador. Con minuto 40 por jugar. Minuto 40 entonces. Gutiérrez y la pelota. Gutiérrez con Alderete. Alderete con Ferrada. Ferrada una vez más con Alderete. Alderete que lo busca a Gutiérrez. Quedemos en el banco, le dice el juez. Es entendible el subidón, pero por reglamento solo 4 jugadores pueden estar parados del banco de suplente. Pichi, Fiumara, Fon y Villanueva, el Chapa. Ahora Testón que busca la pelota, la sacaba como podía con su cuerpo Alderete. No puedo creer que justo no vi cuando la pelota entró en el arco, pero bueno, ya está, fue gol. Si lo gritan todos, lo grito yo también. Villanueva, el Chapa, que juega con Fon solo busca arco, le rebota la pelota en la cara a Alderete. Ferrada y la pelota. No veo. Ferrada con Gutiérrez. Gutiérrez con su arquero Rodríguez y Alderete. Alderete y Gutiérrez proponen la dualidad. Atento Pichi para evitar que siga esa pelota. Fon recuperaba, rebota con Testón. Testón que va a tener que buscar largo.
Testón largo, pero muy alto para la posición del Chapa para Villanueva. 45 segundos le restan esta primera etapa. Rodríguez y la pelota con Pelaya. Pelaya para Gutiérrez. Gutiérrez con Ferrada. Ferrada con Alderete. Recuperaba Fon. La pelota le queda a Fimara. Fimara que propone mano a mano. Estaba en el medio solo Fon, que se relame y golpea el piso porque estaba solo y era pisar de suela, y buscar de puntín el arco. Y ahora la jugada preparada para Asturiano en ese lateral quizá tan profundo, no es tan cómodo. Atento el Chapa. La corría un poquito. Pillo Villanueva ahí. Fon y Pichi que buscaban la validad, rebota en Alderete, el lateral para Asturiano, sí. Dejala, Fede, dejala, le dice Fon. 30 segundos deben quedar, un poquito más. Pichi que juega con Fimara, Fimara que no va a llegar a la línea de fondo. Ya la saben, grita de minutos, ¿verdad? Ya la saben, la van a defender. Ferrada y la pelota, el mano a mano sobre el Pichi. Llegaba bien a la cobertura Fon, que trataba de recuperar en posesión esa pelota. No pudo Ferrada, jugando para Bogni. Estaba atento para el bloqueo Vega. Últimos segundos de esta primera etapa. 17. Y Asturiano que no ha pedido minuto en esta primera etapa. La pelota la tiene Ferrada. Ferrada que va a proponer el mano a mano y disparar. Ferrada sobre Fimara. Fimara que lo mira a la cara. Ferrada y Bogni. Bogni que ahora sí va a buscar. Bloqueaba Pichi. Nada, se tiraba Pelaya. Bogni la pelota sobre el Pichón. Pichi que recupera. Estaba atento Gutiérrez y el final del primer tiempo aquí en cancha de Asturiano. Pacífico 1, Asturiano 1. Nosotros volveremos con el segundo tiempo.
Bueno, van volviendo los equipos. Al campo de juego. La verdad, un primer tiempo intenso y para mí muy intenso. Quizás en ciertos pasajes del partido ambos equipos pasados de rosca por esta ansiedad quizá de la primera fecha, del primer partido, del querer ir a todas. Pero recordamos, dos equipos profesionales que saben a lo que se exponen. Dieron como resultado este 1-1 en los primeros 20. Ha parado, después nos fijaremos cuántos fueron de neto. Hermida, Pelaya, Bogni y me falta, no averigüé el número del 3. Bueno, le diremos el 3, quizás alguien en el chat nos puede ayudar, que es quien está ahora de último jugador. Pelaya se va a encargar entonces de sacar esa pelota. Soiza, Hanashiro, Benvenuto y Lavaque. Pelaya para Hermida. Hermida proponiendo el mano a mano sobre Hanashiro. Hanashiro tirando la pata, provocando el error. Y ahí una vez más Hermida sobre la marca de Hanashiro. Llegaba a bloquear esa pelota, recupera Hanashiro. Le van a venir atrás, juega para Lavaque. Corta el 3 que no pude conseguir el nombre. Estaba atento Soiza para llegar. Soiza jugando con térmica, con cuello. Para mí, insólito. ¿Qué se va a poner en invierno? No lo sé, pero bueno, Soiza con térmica corta. La salida entonces para Pacífico en el inicio, bueno, se movía la pelota. Estaba en línea, decía el juez que estaba cerca. Rodríguez que buscaba el arco, ponía las manos firmes Testón, no llegaba Hanashiro. Hermida y la pelota. Ahí recibe Bogni. Bogni que va a saltear con Hermida. Hermida recibe. Tato que baja su centro de gravedad. Le ganaba en la espalda a Lavaque. El 3. Que ahora recibe. Juega con Hermida. Hermida una vez más para el 3 que juega con Bogni. A Bogni le llega a Soiza. Pelaya que buscaba sobre la marca de Benvenuto. Llega a línea de fondo. La pone hacia el centro. Estaba atento Testón. Bueno, de ese arco. No veo quizá también. Hanashiro y la pelota con Benvenuto. Benvenuto y Soiza. Soiza de primera para Hanashiro. Hanashiro buscando con Lavaque. Lavaque que se hace fuerte. Rebota para Soiza y reinicia la posición para Asturiano, que ahora propone la alineación. Recibida Benvenuto. Benvenuto para Lavaque. Estaba atento Rodríguez. La pelota toca el techo. El lateral para Asturiano en la zona en la que la pelota toca el techo. Bueno, no. En mitad de cancha entonces el lateral. Hanashiro, Benvenuto. Hanashiro, Soiza propone mano a mano, lo consigue, engancha, juega con Lavaque. Lavaque que va a buscar arco, arco Sure. Llegaba Bogni. Pelaya, perdón, a bloquear esa pelota. Benvenuto para Soiza. Soiza para Tato que buscaba la línea de fondo, recupera Rodríguez el arquero. Y ahí Soiza. Soiza para el Sure para Tato que está solo, va a tener que finalizar esa pelota. Tato. Buena la respuesta de Rodríguez y ahora sale la contra de Pacífico. Está bien parado igual. Benvenuto para defender. Propone mano a mano y es bueno. No es gol, no es gol, no es gol, no es gol. Es buena la respuesta. No es gol, no es gol, no es gol, no es gol. Toca columna y adentro. Toca columna y adentro. Toca columna y adentro. Es córner para Pacífico. Le explicábamos acá al cuerpo técnico de Pacífico, nada, nosotros acostumbrados porque en nuestra cancha, columna y adentro. Ahí la tiene Bogni, que buscaba, incrustaba la pelota en el travesaño, la agarró hermosa Bogni, la pelota le venía cruzada a la zurda. Gran calidad la que tiene Bogni en su zurda para los disparos. Hanashiro entonces ya para reiniciar la posesión, Hanashiro no, se la dejaba en Benvenuto, que escuchaba Hermida que le decía que estaba en movimiento, la frenaba y ahora sí jugaba. Testón para Lavaque, Lavaque para Hanashiro, Hanashiro que pone el cuerpo, le llegaba a Pelaya, no podía hacerse fuerte ahí Hanashiro, que sin embargo para mí uno de los que mayor esfuerzo está haciendo en este partido y para mí importante entonces el mensaje que le bajaba a Benvenuto. Tato, no te fastidies boludo, dale. Y la pelota de Soiza, ahora sí para Tato, Hanashiro
con Benvenuto, propone el bloqueo, que ahora sí es legal, Zoiza y Hanashiro, hermosa para Lavaqué que controla, la baja de Cucharita para Benvenuto que no lograba pisarla, fue hermosa entre el pase de cachetada de Tato, el control y el pase de Cucharita de Lavaqué, no pudo Benvenuto. Y el juez que habla ahora con Hanashiro y con Pelaya. Los jueces buscando poner calma en esto que yo les mencionaba antes de la ansiedad y las revoluciones al 1000 de la primera fecha. Por ahora en una labor correcta en ese sentido de los árbitros. Zoiza buscando para Hanashiro, recuperaba Pelaya, ahora sale la contra para Pacífico. Benvenuto que quedó bien parado, bloqueaba esa pelota. Y ahora a defender Asturiano este córner de Pacífico sobre el lado derecho del ataque del tricolor. Hermida es el que se va a hacer cargo de esa pelota. Hermida para Bogni, bloqueaba a Benvenuto, una vez más córner. Hermida para Bogni, no, recuperaba Zoiza y sale la contra para Asturiano. Es el 3 contra 2, quedó mal parado Pacífico. Zoiza para Lavaqué al segundo palo y Tato de pecho que no podía. Fue buena esta transición de Asturiano. Bueno, Zoiza que trataba de llevarse la pelota, no lo van a amonestar. Bueno, y confusión ahora entre los árbitros por esta viveza de Zoiza. Cambia a los cuartetos Asturiano y como lo había frenado el juez, hay que esperar a la orden. Quizás en este momento era la amarilla más clara de las tres que tiene Asturiano para Zoiza por llevarse esa pelota y evitar que salga rápido Pacífico. Bueno, en este caso no, tan solo una advertencia. Y cambio de cuartetos en Asturiano, ingresaron Galdelli, Set, Marani y Verdún. Testón jugando para Marani para Set. Y la primera falta en este segundo tiempo para Pacífico. No hagamos faltas boludas, el mensaje que baja del banco de suplentes del tricolor. Y es la primera falta de este segundo tiempo para Pacífico. Marani con Verdún con Galdelli con Set que hace de nuevo de derecha y sale de zurda, juega para Marani para Set que va a buscar arco Set. Bueno, el intento de Pachón, se juntan los más chicos del promedio del plantel, marca la 3. Galdelli, y lo que les digo, 4 que se conocen y muchísimo, lo demuestran en las conexiones para la salida. Verdún, que buscaba adentro, se pasaba a Galdelli, iba a ser lateral, si no me equivoco. Sí, lateral para Pacífico, 16:50, tan solo ni siquiera 4 minutos han pasado de esta segunda etapa. Set que va a llegar sobre la marca de Rodríguez, perfecto, ya no puede volver a jugar esa pelota. Y Aldelete que jugaba para Hermida proponiendo el mano a mano y saltea con Bogni. Y hacía el esfuerzo de Galdelli, Dito tirándose al piso para recuperar esa pelota. Marani que va a proponer el mano a mano, busca arco, se le iba desviada esa pelota. Llegaba bien Hermida al segundo palo, estuvo atento Dito Galdelli para llegar. 16:22 el tiempo que le resta a este encuentro, una eternidad, recién arrancado este segundo tiempo, en la madrugada del segundo tiempo. Pacífico y la posesión Ferrada con Alderete con Gutiérrez con Ferrada, lo sigue Marani, le quita bien de atrás Marani la pelota y Gutiérrez entonces el que va a ser ese lateral, ahí sí, clavado en 3/4. Le marca la distancia al juez a Dito. Galdelli ya parado ahí. La pelota que le llega a Alderete, golpeada en el pecho de Pachón. La recibe Pelaya que juega con Gutiérrez, con la cara la respuesta de Testón. Pasaje favorable
Y el córner para Pacífico en los pies, si no me equivoco, de Hermida. Hermida que juega con Alderete, Alderete que busca. La pelota no sé si pegó en el palo o qué. Ferrada que le llegaba. Bueno, se golpearon ahí, no vi. Quedaba Verdún en el piso, no llegué a ver bien. $15:50. Ahora sí, pasados los primeros 4 minutos, recién 4 minutos de este segundo tiempo. Esperemos que no sea nada grave lo de Juanchi, que ya se reincorpora. Se queda en campo, pero va a tener que salir, lamentablemente. O no, porque la pelota no estaba en juego. No va a tener que salir. Sí, ahí está, tiene que salir, sale Juanchi. El árbitro le explica, te atendieron, tenés que salir. Le pregunta si está bien, evidentemente un golpe en la cabeza. Pero basta, Frey en medio. Y ya la salida para Asturiano, entonces Benvenuto cumpliendo el rol de Juanchi. Testón y la pelota rebotaba en la presión de García. Recién ingresado en el partido García en este segundo tiempo. Marani entonces y la pelota. Marani para Set, Set para Marani nada más. Marani con Benvenuto, Benvenuto con Galdelli, Galdelli con Marani, le recuperaba la pelota a Alderete, bueno, se tira al piso. Ferrada era el 7, perdón, Testón que baja la pelota y ya saca la contra. Testón que juega para Marani, Marani al segundo palo, no llegaba Pacho, la pelota pega en una cabeza, no vi qué pasó. Y es córner para Asturiano. Es lo que reclaman los jugadores de Pacífico, que tocan la espalda de Pacho. La verdad que yo no llegué a ver bien. Va a ser córner para Asturiano, vuelve a entrar Juanchi en el cuarteto. Y Verdún, que es el que se va a encargar de esa pelota. Juanchi para a Pachón que le queda lejos esa pelota. Y Rodríguez queriendo apurar y la baja para Ferrada. Ferrada con Gutiérrez, Gutiérrez con Ferrada, Ferrada con Gutiérrez, la mueve Pacífico casi dentro de su área. Ahí recupera Marani, que va a tener que buscar. Le da mordido a esa pelota. Y está intenso Asturiano en la presión de Pacífico. Es un riesgo, como les digo, presionar porque queda desprotegido tu campo de juego, pero Asturiano por ahora logrando hacer que se equivoque el rival, como en este caso ahí. Ferrada, la pelota se perdía por línea de fondo. Y cambia una vez más a su tercer cuarteto Asturiano. Con Fiumara, Villanueva, Pichi y Fon. Fon con Fede. Fede para el Chapa, le decía que sí a esa pelota al Alderete. Y Fiumara acá cerca de nuestra posesión para hacer el lateral. Y Fiumara que ya busca para Pichi. Santi Pichi con el Chapa Villanueva que recibe y rebota. Fiumara que propone mano a mano. Buscaba el arco. Fue buena la respuesta de Rodríguez. Y ya se acomoda Asturiano. La pelota que busca a García. García que recibe. Pivotea y descarga. Rol de pivot al 100%. Y ahora Ferrada la recibe y propone mano a mano. Fiumara con su característica mirada a los ojos ante la propuesta del mano a mano del rival. Una vez más Ferrada. Ferrada que juega con García. García con Alderete. La ponían al centro para Gutiérrez. La manejó bien ahora Pacífico en campo rival para lograr la finalización. Y Testón que ya la baja con Fiumara. Fiumara que busca con el Chapa. El Chapa que pelea con Alderete, la tiene Gutiérrez, quedó mal parado Asturiano, pero ya se acomoda. Alderete sobre Fon. Fon que no se deja engañar, pone la pata. Juraba que era para Asturiano la posición, pero no, para Pacífico. Gutiérrez y el salteo con Alderete. Alderete con Ferrada. A Ferrada le llega Villanueva, el Chapa, que juega
con Alderete. Alderete con García. García que controla mal y ahora tiene que empezar a subir la presión a Asturiano. Bueno, le ganaban la espalda ahí al Chapa. Juegan para Gutiérrez. Bueno, Gutiérrez no salvó la vida porque recibía solo ahí. Lo que les decía, hay que tener cuidado con el campo propio cuando la presión es muy alta, porque puede pasar esto. Con 2 toques llegan a la zona de finalización. Fiumara con Vega. Vega con Fiumara. Fiumara sobre la línea con el Chapa. Ponete firme que te haga falta, le decía Fede al Chapa en su rol de pivot. Y el tricolor, como canta su gente, con la salida de presión Ferrada con Gutiérrez. Gutiérrez con García, García con Gutiérrez. Y ahora con la entrelínea hundió a la presión de Asturiano. Ferrada y la pelota. García le tira un caño Fon sobre Pichi, sobre Fon. Una vez más sobre Pichi, desparrama jugadores. Pichi que llegaba, ahora quedó mal parado Asturiano. Ferrada y la pelota. Ahí recibe García. García para Ferrada, llegaba bien Asturiano, la pelota la tiene Pichi, va a tener que proponer solo el mano a mano. Para un lado, para el otro, va a buscar con la punta. Le llegaban tarde a Pichi. Y no sé si cobró full. Vamos a volver atrás. Una falta para Pacífico. Llega su segunda falta Pacífico, pero la posesión todavía para el tricolor. Una vez más cambio de cuarteto en Asturiano y hace lo propio a medias. Pacífico porque Ferrada todavía en campo, pero el 3, que no me acuerdo el nombre. Tato haciendo uso de su velocidad, recupera esa pelota y ahora tiene que sacar la contra. Tato a toda velocidad, juega con Soiza. Soiza que lo busca a Lavaqué y juega con Benvenuto. Benvenuto con Soiza. Soiza y una vez más para Benvenuto. Ahora sí ingresó Tato para la posición, a él le llega la pelota. Tato que pisa hacia adentro y juega para Benvenuto. Asturiano en la posición. Soiza que buscaba directo con Tato. Soiza que no puede pisar, tiene el toque de Testón. Testón que busca a Lavaqué, fue buena esta la posesión de Asturiano. Y Gutiérrez que buscaba arco, se le terminaban los segundos. Sin peligro para el arco defendido por Testón. Y un respiro ahora hasta que la pelota, bueno, rápido Bogni la devuelve al área defendida por Testón. Y Testón que ya busca con el Sure. Sure suela, cuerpo y rebota. Rol de pivot. Benvenuto que le tira un caño hermoso a Greco. La pelota la recibe Lavaqué, que pisaba, trataba de hacerla personal. El caño que tiró Benvenuto. Rodríguez entonces para bajar esa pelota. No, directo con Greco. A Greco le gana la posición a Benvenuto. Bueno, tiraba la pierna ahí arriba Soiza. Entendían que sin falta los jueces. Bogni entonces para esa pelota. Pelota que le llega a Armida. Armida que propone mano a mano. Encuentra el salteo con Bogni en la entrelínea. Bogni y Armida, el 3 del que no conseguía el número. Jugando a la entrelínea, nadie en la entrelínea. Soiza con Hanashiro. Hanashiro con Soiza y Soiza va a tener que buscar largo. Soiza para el Sure. Sure de pecho. Buscaba, bueno, con una pirueta medio extraña. La pelota le queda en Benvenuto. La tira larga, llega a línea de fondo. Propone el mano a mano. Ahí ponía el pie abajo. Sí, le van a cobrar la falta. Dice que era con los brazos arriba, pero era con los pies abajo. 11:50 el tiempo que le resta al encuentro. Hermida, directo con Greco. Segundo Benvenuto, lo bloquea Hanashiro. Le pone el cuerpo de Benvenuto, recupera esa pelota y ahora transición para Asturiano. Con los pies de Hanashiro. Hanashiro que giraba, rebota en Greco, es el lateral para Asturiano. Bien, el rol cumplido por Greco, evitando la contra de Asturiano. Hanashiro y Soiza. Soiza y Lavaqué que recibe, gira, le tiran la pierna de atrás, sin full, el quite del 3 de Pacífico, que juega para Greco. Greco que propone mano a mano sobre Soiza. Soiza que conecta esa pelota y ahora sale la contra para Asturiano. La tiene Soiza. Soiza que trata de pisar y ahora quedó mal parado Asturiano en la contra para Pacífico. Estaba solo Greco. Sin peligro ahora entonces para el arco de Testón. Yo no quería sufrir hoy y ya estoy sufriendo. Ya me estoy quedando sin voz. Soiza buscando para Lavaqué. Recibe Bogni. Traba con Soiza. Salta a cabecear Tato haciendo uso de su salto característico. Llegaba tarde Soiza. Recibe Greco. Llega bien. Testón sale. La contra no. Posesión de Asturiano.
recupera Bogni, se ensucia, Hermida, quiere tirar la pata a Tato. Bueno, y ahora tranquilidad en los pies de Bogni. Bogni que propone mano a mano y va a jugar profundo con su jugador, que va a buscar arco, se tiraba bien. La vaquea al piso, desviaba esa pelota. ¿Y hay un nuevo cambio de cuarteto? No. Salía solo la vaquea, el sureño, para dejarle su lugar a Verdún para defender esta pelota parada. Los cambios tácticos que hace Valvidares a la hora de defender. La pelota le queda a Bogni. Lo que les digo, buena pegada a la zurda del 15 de Bogni. Con zapatillas en sus pies, algo que hacen algunos jugadores de futsal, zapatillas indoor, ASICS de vóley o handball. Pachon y Dito que no podían hacer efectiva esa dualidad de las que le hablaba antes, y ya la posesión para Pacífico. Estaba atento Juanchi para anticipar. Bogni conecta con Greco, Greco que juega con Hermida, bloqueaba bien Pachon. Y un pasaje favorable ahora entonces para Pacífico, no solo en la posesión, consiguiendo finalizaciones, sino también en la presión de Asturiano, evitando la salida del equipo local. Bogni que rebotaba con Marani, recuperaba a Pachon, Verdún y Pachon que pisa para Marani. Marani, Baranza juega para Pachon, clavado en el eje para la dualidad. Pachon que propone mano a mano, recupera Emiliano Greco y es la contra para Asturiano. Es 1 contra 1, estaba atento Dito, no le llegaba a Bogni, que está haciendo un esfuerzo físico incansable en su rol de último jugador. Discutía ahí con Greco, que le exigía que llegue para la contra. Y ahora la posesión para Asturiano. Juanchi buscando con Pachon, Pachon de pecho. Estaba atento el jugador de Pacífico, cortaba. Aprovecho una vez más para agradecer, y no me quiero olvidar de nadie, SR Relojes, Italia, Herencia, a Fede que lo veo por ahí, al gimnasio del Asturiano, a Domo, a Daiki. Muchísimas gracias por bancar el deporte asturiano, a LNS por la pilcha. Facu que jugaba para Juanchi, se ensuciaba la pelota, le rebotaba a Galdelli. Y ahora la salida para Pacífico, lo que les mencionaba, Asturiano con el primer viaje de la pelota, en este caso no, porque Pacífico decide sacar a Rodríguez para evitar lo que les digo, que con el primer viaje de la pelota, ahí van a ver, Asturiano ya propone una presión bien alta, hay que estar fuerte ahí en la entrelínea. Recuperaba Marani, que de cabeza la tiraba afuera, no escuchaba a Testón que le decía solo, no tenía jugador en la espalda. Y Bogni entonces jugando para el 3, que deja pintado a Pachon con un gesto técnico, pero Pachon atento igual a esa marca, lo seguía bien de cerca Gutiérrez y Bogni, Bogni y Gutiérrez. La dualidad en la entrelínea, el bloqueo que ahora es legal, y recibe Greco. A Greco le llega a Marani, Greco que propone la dualidad, entraba tarde Bogni, por eso no podían jugar en la entrelínea. Gutiérrez y la pelota lo sigue Pachon de cerca, Greco que buscaba una vez más con Gutiérrez, Pachon de nuca sin saber dónde había quedado esa pelota, hacia que se vaya al córner, y Alderete ahora ha ingresado Bogni y Gutiérrez. Gutiérrez propone el mano a mano, juega con Alderete, Alderete rebota con Bogni, todo de primera, la pelota le llega a García, García proponiendo el mano a mano, va a descargar con Galdelli, Bogni que buscaba conectar con Alderete, y Juanchi que va a sacar la contra, no, va a reiniciar porque no tenía jugadores por delante. Juanchi que buscaba la pared directa para que Dito corra, Dito que jugaba al despegue y volvía a regresar para jugar una nueva dualidad. No se entendían, y la posesión para Asturiano, Bogni y la pelota con Alderete. Alderete y Gutiérrez, la mueve el tricolor. Gutiérrez una vez más con Alderete, Alderete que va a buscar a García a la espalda de Fon, era buena la respuesta de Testón. Bueno, le llegaba Ferrada sobre la posesión en los pies de Marani. 7:50 el tiempo que le resta al encuentro, y por ahora Pacífico protagonista del encuentro, Asturiano defendiendo. Ferrada que le picaba mal esa pelota, la agarraba muy abajo, se iba muy arriba,
ahí vamos, Topo. Por ahí vamos, Topo. Y ahora la salida para Asturiano. Dale, Testón dale, perro. con Fimara. Dale, perro. Fede para Eso, Fon. Fon que rebota, la pelota pica. Y Fimara que buscaba con el Chapa. Se iba alta esa pelota. Y ahora una vez más Pacífico en un segundo tiempo que quizá bajó la intensidad de estas revoluciones que yo les mencionaba antes de una primera fecha. Quizá que se hacen más presentes en un primer tiempo, después llega el entretiempo, llega la charla con los directores técnicos, los jugadores calman, también es el cansancio, pero sigue igual. La intensidad en este caso simplemente en la presión. Pacífico pudiendo conectar las pelotas, quizá por esto que les mencionaba, una presión no tan fuerte la de Asturiano por el cansancio y quizá un aprovechamiento efectivo de Pacífico por el mismo factor. 7 minutos le deben quedar al encuentro. Fon, que nada, apoyaba simplemente los brazos en la espalda de García, que sentía el contacto y iba para adelante. Dale, Freddy, dale, Freddy, dale, Freddy. Y Testón jugando Dale, con Freddy. Fiumara. Fiumara, Freddy. que no podía conectar con Fon. Gutiérrez, que recuperaba y jugaba con Alderete. Alderete rebota con Gutiérrez. Gutiérrez busca paralela, no. Vuelve a jugar con Alderete. Le ingresa, deja el espacio liberado y ahí recibe García, que García recibe y va a jugar sobre banda. No, una vez más sobre Alderete. El 3-1 bien marcado de Pacífico con Alderete de último. Ahora el 2-2 transformado. Hay alineación ahí. Ferrada jugando con García, García con Gutiérrez. Ahora sí hundió la presión de Asturiano. La tiene Alderete. Alderete que juega con Gutiérrez. Moviendo la pelota en campo de Asturiano. Ferrada que va a jugar con Gutiérrez. Gutiérrez una vez más con Ferrada. Ferrada que gira con Alderete, la mueve Asturiano y ahí llega Pichi, recuperaba el Chapa. Y es full del 10 de Pacífico de Alderete. Bueno, ahora el esfuerzo de Asturiano en la defensa. Recuperando posesión y ganando una falta más. A favor, llega a su tercer falta, si no me equivoco. Y yo que ya me estoy quedando sin voz. Entonces el Chapa, Pichi, Fon y Fimara todavía los 4 en Asturiano. García, Alderete, Ferrada y Gutiérrez, los 4 de Pacífico. Ahí recibe el Chapa, que no la puede controlar. Ferrada que recupera y juega con Rodríguez. Rodríguez con García. García solo, va a tener que reiniciar con Ferrada. Ferrada para Gutiérrez. Gutiérrez que propone mano a mano y juega una vez más con Ferrada. Ferrada que va a girar y jugar con García. García hacía bien el gesto técnico, viendo que llegaba tarde Fimara, se le iba igual lejos al lateral y Fimara que ya juega con Fon. Pichi que buscaba a Fon, ahora sí, García y la pelota pasa toda la línea de la pelota los jugadores de Asturiano, que ahora quedó mal parado, giraban de primera para aprovechar la situación. Gutiérrez que giraba, trataba de tocar Testón, se tiraba al piso bien Fimara, Fon y la pelota, Fimara que la sacaba, bueno, sufre ahora Asturiano en la defensa. Propone Pacífico. Pero haciendo un esfuerzo grandísimo Asturiano, entendiendo la situación de partido, en este momento es defender y Asturiano defendiendo. Alderete con Gutiérrez. Gutiérrez a las manos de Testón. Testón para Soiza, ya se completó. Cuando salga el Chapa se va a completar el cambio de cuarteto, vuelve el primero en la rotación. Estaba atento Tato, ponía la pelota en retroceso. La pelota le llega a Pelaya y también cambios de cuarteto en Pacífico con Castrilli, el 20 recibe ahí la pelota, recién ingresado en partido. Quizá Pacífico haciendo algo que no hacen otros equipos, que es dejar jugadores frescos afuera de las rotaciones para esto, para tener en los últimos 5 del partido un jugador como Castrilli fresco, 100%. No podía ahí Pacho en recuperar esa pelota, ahora sí sale el Chapa y se completa el cambio de cuarteto. Benvenuto, Hanashiro, Soiza y Lavaqué. Hermida, Bogni, Castrilli y Pelaya. Los 4 de Pacífico. Castrilli para hacer el córner. Juega con Pelaya, Pelaya que se caía, arco y Testón que va a querer apurar. Y juega para Tato, el zurdo, con su capitán, con Benvenuto. Benvenuto con Lavaqué, Lavaqué con Benvenuto. No la podía controlar, bueno, Zure que iba con los 2 pies para adelante en vez de temporizar.
pero bueno, lograba que no quede en posesión para Pacífico. 4:30 el tiempo que le queda a este segundo tiempo. Lavaque que recuperaba. Hermida se hacía efectivo de esa pelota. Bueno, se caía, no llegaba el minuto, la pelota pega en el palo, bueno. Era fortuna. Ese disparo, pero bueno, palo, la fortuna nos ayuda a nosotros, ya es el segundo de Pacífico. Recuerdo el travesaño de Bogni antes. Soiza que buscaba con Lavaque, se durmió en la defensa. Bogni estuvo atento. Lavaque y ahora Castrilli que no puede poner la pelota debajo de sus pies. Soiza para hacer el lateral. Soiza y Hanashiro. Hanashiro ingresando, buscando con Benvenuto que no lograba quedarse con esa pelota. Pelaya que no lograba peinarla. Y de arco a arco ahora este pasaje del partido. Testón buscando con Benvenuto. Atento Bogni, despejaba la pelota a la tribuna, vuelve ahí. Soiza entonces para hacer ese lateral, juega con Tato, Tato que una más para Soiza, Soiza hacia adentro, estaba atento Bogni, llegaba al segundo palo, Lavaque, la laburaron muy bien esta. Llegaba solo al segundo palo Lavaque, fue bueno el doble giro entre Tato y el Sure, y ahora Soiza buscando para Bembe, no llegaba. Pero fue buena. Y ahora Pelaya con la pelota. ¿Por qué gritábamos? Le dice el juez. Tranquilidad, solo los brazos ponía Soiza. Tato jugando para el Sure que gira y va a tener que buscar arco. Arco Sure, sin falta a Hermida. Pasar línea de la pelota. Bien, Sure se tiraba al piso. Sin full recuperaba esa pelota. Lateral, lateral, Sure, lateral. Y Castrilli jugando para Bogni. Rodríguez saliendo de 5 y lo van a dejar de 5, ahora sí, va a ser el 5 para 4. Lavaque cortando la línea de pase de Bogni al arquero Rodríguez, ahora va a volver Rodríguez y es hombre. La marca ahora es hombre, tiene que darse cuenta de esto Ortolano, ahí salta Lavaque, recupera Benvenuto, sale la contra, no, reinicia la posesión. Hanashiro para Soiza, Soiza para Testón y va a correr Lavaque. ¿Lo busca? No, juega para Soiza, Soiza que ingresa y juega el salteo con Tato. Tato que no ingresaba a la entrelínea, tampoco retrocedía para encontrar ese salteo. Y Hermida que juega para Rodríguez. Rodríguez que avanza y juega para Castrilli. Castrilli que va a tener que jugar para Hermida, no, ingresaba y buscaba arco, disparaba directo. Fue buena la respuesta de Testón. Caía y con las manos hacia afuera la pelota. 2 minutos 30 le restan a este partido. Se levanta la gente de Pacífico. Bogni que busca, le pone el pecho el Sure a ese disparo de Bogni. Calidad en la zurda de Bogni, que lo utiliza mucho Pacífico para la finalización en las pelotas paradas, sobre todo en los laterales, en 3 cuartos y en los corners. Mover a los de adentro para poder descargar. Se caía ahí Tato, recuperaba la pelota, sale para adelante, propone mano a mano, el pie a pie para un lado, para el otro, ahí le ponían el pie y puede que sume 2 faltas. Pacífico de la amarilla para Bogni y ahora sí, expulsión. Y hasta que termine el partido o Asturiano consiga un gol, Pacífico va a tener que defender con 3 jugadores. Y Pacífico que entiende que este momento es en el que hay que agarrar la tableta y pide minuto. Lo mismo que les digo siempre, cuando un equipo defiende de 3 y otro juega de 4. El que defiende de 3 se mete muy abajo y se le hace difícil al que ataca con uno más poder romper esa defensa. Ahí se retira Bogni y como les digo, hasta que termine el encuentro o Asturiano consiga un gol, Pacífico va a tener que defender con uno menos. Cuando recupere la posesión Pacífico, va a haber minuto para corregir esta defensa en inferioridad.
1.25 entonces. Tato y la pelota. Con paciencia Asturiano, la mueve. Benvenuto para Tato. Empieza a girar Asturiano. Soiza para Hanashiro. Hanashiro una vez más para Soiza. Soiza que saltea con Benvenuto y va a seguir girando Asturiano. Benvenuto para Lavaqué. Benvenuto que gira y sigue girando Asturiano. Benvenuto que va a buscar arco, la pelota pega en Gutiérrez y Asturiano que pide minuto. Bueno, me corrijo. En caso de no haber un gol, Pacífico recupera a su cuarto jugador cuando el tablero indica que restan 25 segundos para que se termine el encuentro, o como les digo, en caso de que Asturiano consiga convertir un gol, ahí recuperaría al cuarto. Bueno, los jueces que indican el fin de este minuto pedido por parte de Asturiano y Pacífico que decidió retirar su cartón plastificado para pedir el minuto, dado que lo pidió Asturiano. Ya agarró la tableta al director técnico de Pacífico para corregir esta defensa con uno menos. Lo propio hizo Valvidares para corregir el ataque con uno más. Veremos quién sale beneficiado de esta situación de superioridad, si Asturiano con el gol o Pacífico evitándolo. Fiumara, Hanashiro, Soiza y Benvenuto. De Soiza para Fiumara, de Fiumara para Tato. Toca Asturiano y gira con su posición. Tato para Fiumara, Fiumara para Soiza. Soiza para el salteo con Fiumara. Fiumara que ingresa, va a buscar, no, juega con Tato. Paciencia Asturiano, la tiene Soiza. Soiza para Fiumara. Fiumara para Hanashiro. Hanashiro que saltea con Benvenuto y ahora va a continuar el giro Asturiano. Benvenuto, Soiza, Fiumara, Soiza, Fiumara, ponía al medio, recuperaba Soiza, paciencia ahora, seguí girando, grita Dante. Benvenuto para Soiza, Soiza para Benvenuto, sigue girando Asturiano, la pelota la tiene Benvenuto, Benvenuto que busca arco y la pelota pega en el travesaño. ¿Toca o no toca? No, el lateral para Pacífico. Fue bueno el intento ahora de Benvenuto, tiene que tener paciencia Asturiano. Pegaba en el travesaño esa pelota, la fortuna de las que le hablaba antes en el arco propio, ahora se paga en el arco rival. Bueno, y Pacífico que tiene que tratar de que el tiempo corra lo máximo posible. Recupera a Fiumara, se le va larga la pelota. Trababa con Alderete, le rebota a Fiumara. Tato que recuperaba esa pelota y ahora es posesión. Pacífico sabe que tiene que defender bajo, Asturiano sabe que tiene que tener la posesión. Yo hoy no quería sufrir. Benvenuto, Hanashiro, Benvenuto, Soiza, gira Asturiano, la mueve con paciencia, Benvenuto, Soiza, Soiza que busca arco, no veo el tiempo. No veo el tiempo. Defiende Asturiano. La pelota le llega a Testón, Testón que juega con Benvenuto, Benvenuto con Hanashiro. 25 segundos entonces le restan al encuentro porque ingresa el cuarto jugador de Pacífico. La pelota toca en García, lateral para Asturiano, últimos 20 segundos.
Los jueces indicando 5 jugadores parados, puede haber nomás. Últimos 20 segundos. Me parece una jugada inteligente esta, la del árbitro frenando y poniendo paños fríos a estos últimos 20 segundos. Y Zoysa que juega para Hanashiro. Hanashiro para Zoysa. Zoysa para Benvenuto. Benvenuto que recibía, pivoteaba, se caía también Hanashiro y hay minuto pedido por parte de Pacífico. Y el minuto pedido por parte de Pacífico a falta de 8 segundos. Para el final va a proponer el 5-4, ya lo veo a Armida poniéndose la camiseta de arquero. La última posesión va a tener Pacífico con la superioridad numérica del 5-4, tratando de conseguir la victoria. Bueno, Valvidares entendiendo esto pone a quizá el cuarteto más eficaz para la defensa. Lavaqué, Benvenuto, Zoysa y Verdún. No van de 5, bueno, no pone por ahora el arquero jugador. Pacífico, restan los últimos 8 segundos. No sé cuánto debe quedar, ya deben quedar 5 segundos, no sé, así que Asturiano va todo hacia allá. Testón jugando para Verdún, la pelota la recupera el jugador de Pacífico, llega Castrilli y hay final del encuentro aquí en Asturiano por la primera fecha de este largo campeonato de la Primera B. Al empatado en 1 Asturiano y Pacífico, nosotros nos despedimos, les agradecemos como siempre por bancar la transmisión y nos estaremos viendo el próximo fin de semana en la próxima fecha.